El cambio climático ha venido para quedarse. El mayor riesgo de incendios, la falta de agua potable, las inundaciones, las sequías y la pérdida de cosechas estarán sobre la mesa en un futuro cada vez más cercano. En España, según la Agencia Estatal de Meteorología, AEMET, los niveles de lluvia descienden año tras año, a lo que se suman los veranos más extensos. El resultado es la sequía. Las cuencas hidrográficas no llegan al 60% de su capacidad. ¿Son estos los efectos del cambio climático? Donde llueve menos, en esos años normalmente suben los gases de efecto invernadero, fundamentalmente porque lo que produce mayor niveles de gases, que es la generación eléctrica, se utiliza más las centrales térmicas y las centrales de ciclo combinado, ya que las hidráulicas, al haber menos pluviosidad, funcionan menos. También va a influir porque va a generar unas mejores condiciones, unas condiciones favorables a vectores de enfermedades que antes estaban erradicadas o que son más propias de zonas climáticas tropicales y ahora pues se van a producir. De hecho, en España ya hemos tenido 3 casos autóctonos de dengue. Entonces, bueno, pues estas cuestiones son las que intentamos analizar. La investigación sobre los efectos del cambio climático en el mundo del trabajo está permitiendo al sindicato Comisiones Obreras realizar un diagnóstico sobre las consecuencias en trabajadores y en trabajadoras. Que las hay, asegura, y de la responsabilidad del empleador, sea administración, empresariado, ha hablado y formado a los delegados y delegadas en las empresas andaluzas. Esta jornada sobre cambio climático y protección de la salud humana en el marco del proyecto Salud App ha sido el escenario elegido por el Instituto Sindical del Trabajo. Se tienen que poner en marcha políticas valientes, no solo de mero marketing o de mero maquillaje, dirigidos fundamentalmente a sectores claves en Andalucía que se van a ver muy afectados, como por ejemplo el sector de la agricultura, de la ganadería, una parte de la industria y por supuesto también el sector del turismo, que es estratégico en nuestra comunidad autónoma. La idea del proyecto es promover estrategias en las administraciones públicas autonómicas, en las administraciones públicas locales, pero también en el ámbito de la empresa, pues hacer las evaluaciones de cuáles van a ser los impactos y los riesgos del cambio climático en la salud y promover pues, estrategias, medidas, acciones para reducir y minimizar esos daños que puedan producirse en la salud de la sociedad y en particular de los trabajadores y las trabajadoras que desarrollan su trabajo en exteriores y que por tanto se van a ver más expuestos a esos riesgos del cambio climático. Hay sectores que resultan insostenibles para los trabajadores y las trabajadoras que están al aire libre cuando los termómetros superan los 40 grados. Es la construcción, seguro, el primer sector que nos viene a la cabeza, pero hay otros, como el de la agricultura, donde no solo se soportan olas de calor, sino también de frío. Pues Almería vive de este sector y es que Andalucía, para este sindicato, es una de las zonas más vulnerables del país al cambio climático. En materia de negociación colectiva, por ejemplo, el sindicato puede hacer muchas cosas, ¿no? Que son la introducción en convenio de las regulaciones de descanso, regulaciones de jornada, donde haya que ver incluso todo el tema de tareas. Hay momentos donde las tareas en los invernaderos podrían simultanearse, tareas de esfuerzo físico, dejarlas para momentos de inicio del día, donde las temperaturas son más frescas, ir alternando esa rotación de puestos de trabajo. Todo lo que es un conglomerado que podría afectar a esa parte de lo que son las tareas diarias del invernadero para que hacerlas mejores para las condiciones laborales de los trabajadores. En las empresas también se tienen que poner planes de prevención frente al cambio climático y, por ejemplo, nosotros en la negociación colectiva, pues por ejemplo, acordamos en el sector de la construcción una jornada intensiva de tal manera que ningún trabajador o trabajadora pueda trabajar en los meses de junio, julio y agosto más allá de las 2 de la tarde como media general. También exigimos medidas preventivas en las empresas, por ejemplo, para que se ponga a disposición de esos trabajadores, pues, por ejemplo, agua o zonas de sombra, que se regulen los descansos necesarios.
Cada año se pronostica que subirá 1 grado más las temperaturas. Los veranos son cada vez más largos. A esta escuchamos que hay una nueva estación, el veroño, para aludir a los grados que se alcanzan en meses como octubre y noviembre. Desde la propia Ley Andaluza de Cambio Climático, que se aprobó en octubre de 2018, y que hay que hacer esfuerzos para que el modelo productivo cambie. Ahí vamos a tener una oportunidad. Hay riesgos, el cambio climático implica muchos riesgos para la salud, para el empleo, pero también es una oportunidad para lo que hemos venido exigiendo durante muchos años, de necesidad de cambio de modelo productivo en Andalucía. Ahora puede ser una oportunidad para que se arbitren políticas que nos permitan hacer ese cambio de modelo productivo adaptado a la realidad que nos va a imponer el cambio climático. Si hay más consumo, necesitamos más energía, y si no tenemos renovables, tenemos que meterla vinculada con los combustibles fósiles, que es un elemento absolutamente fundamental, junto con la movilidad. Eso iría por varias vías. En primer lugar, pues fomentar el transporte colectivo. Otra cuestión sería hacer medidas de implantación de carriles de bici, y esas dos medidas, sobre las dos, tanto el carril bici como el transporte colectivo, muy enfocado a donde están los principales centros de aglomeración de trabajadores, por ejemplo, parques empresariales, parques tecnológicos, polígonos industriales, que son los que más polarizados están los desplazamientos de los trabajadores. Son entonces 3 transformaciones las que habrá que realizar según comisiones obreras en el mundo del trabajo. Transformaciones impulsadas por el cambio en el clima. En primer lugar, más y nuevas normas que regulen y protejan a los trabajadores y a la ciudadanía. En segundo lugar, la atención a los riesgos y enfermedades laborales que no se han registrado todavía. Y en tercer lugar, las condiciones laborales que tendrán que atenderse en la negociación colectiva por los precarios y parciales trabajos que tienen a los empleados en jornadas interminables.